días, estimados amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saluda hoy lunes 28 de marzo del 2022. 25 grados aquí en La Julia, en el Distrito Nacional, lluvioso, mojado, amaneció lloviendo, está lloviendo desde anoche, ha llovido. Sabemos que la Defensa Civil o Centro de Emergencia, algo así, anunciaba que habían unas 8 provincias en alerta verde, o sea, por alguna vaguada, algo proveniente de la zona de la parte oeste, por allá del lado de Haití. Exactamente, eso es lo que tenemos informado y parece ser que debido a ello han sido estas lluvias que estamos teniendo ahora mismo en la ciudad capital. Está todo el mundo atascado, lluvia, amaneció lloviendo. Bien, pues tenemos informaciones locales e internacionales de interés del conflicto, las implicaciones del conflicto internacional Ucrania-Rusia, y entramos de inmediato en el plano local. A ver, el presidente Luis Abinader estaba inaugurando por La Vega un acueducto y una planta de tratamiento, me parece que es, así como el acueducto de agua potable de Las Cabullas en La Vega. No, dejó inaugurados los trabajos, ojalá y no le pase aquí como lo de que luego lo dejan por la mitad, como lo del muro, que tuvo que salir ahora Homero Figueroa, el speaker de la presidencia, a decir que no, eso no estaba detenido, pero habíamos visto la publicación, el trabajo que hizo el listín, la investigación, en donde lo que se señalaba era que lo único que habían ido a hacer era la medición de topografía. Bien, pero se dejaron iniciados los trabajos para la construcción del acueducto de agua potable, Las Cabullas de La Vega, y la ampliación del acueducto también de Sabana Rey, en la misma zona. Y se inauguraba en la zona de Bonao una subestación triple, la 245 o 230 creo que es, 168 kilovoltios. Eso es importante, eso estabiliza mucho más el sistema eléctrico nacional. Y así es que se avanza, haciendo inversiones y dotando a la empresa de transmisión de los recursos que requiere, pagándole el peaje que tienen que pagar las empresas que operan en la industria para que ella pueda hacer las inversiones y tengamos un sistema con una estabilidad de primera línea a nivel internacional, alta, podamos desarrollar, ¿verdad?, las inversiones en generación que se requieren en las diversas áreas del país. Y en esa actividad el presidente Abinader también se refirió, hay presiones, el presidente está recibiendo muchas presiones, como todos los mandatarios en el mundo. El presidente Biden no la tiene fácil en Estados Unidos con la inflación, que es la mayor en 40 años. Aquí también la inflación nuestra ya está rondando el 9% a la interanual, anualizada, ¿verdad? Y muchísimos otros países tienen esa realidad. Unos tienen mayor inflación que otros. Uno tiene mayor la inflación alimentaria, que es una de las que nos afecta a nosotros entonces de una manera más impactante, porque esa afecta a los más vulnerables, a los de menos ingresos, a los más pobres. Entonces, evidentemente que el presidente y su equipo tienen mediciones, reciben informaciones, saben lo que está pasando y saben cómo piensa el pueblo. Y el pueblo lo expresa y lo dice y los periódicos lo recogen. Y aunque estén todos de un lado, cuando los periódicos te traen que si el pollo estaba a 60 y se mete a 80 o a 90, no hay que decirlo ni siquiera. Los periódicos pudieran, vamos a decir, poniendo un ejemplo, pudieran opacarlo, ocultarlo, tratar de minimizarlo. Pero usted, que maneja las informaciones y sabe bien que la gente siente por el bolsillo, sabe que la gente está al grito, aunque los periódicos no lo recojan, porque es normal, es lo natural, y es así, y con razón, justamente. Bueno,
En ese sentido, les decía, el presidente que tiene sus informaciones, su equipo de gobierno, ha venido maniobrando en ese sentido. ¿Por qué? Bueno, porque justamente le corresponde al Ejecutivo tomar las correspondientes medidas para disminuir, muchas gracias, el impacto en la población de la inflación, que se dice, hay un término muy acuñado en que la inflación es un impuesto a los más vulnerables, mayoritariamente lo pagamos todo, pero es como una especie de impuesto escondido. Pero por ahí, porque por ejemplo ustedes saben que cuando suben los precios de los artículos que llegan al país, aduanas recauda más. Y si aduanas recauda más, quien se beneficia es el gobierno, que recibe más ingresos, aunque usted pague más por ese servicio. Pero recuérdese que entonces, entonces ahí hay una cosa, no a todo el mundo le va de la misma manera. Entonces ya sabemos que el presidente ha venido haciendo esfuerzos en ese sentido, y su discurso, no el de la asamblea, que anunció las medidas y dijo un recuento de lo que pensaba hacer y de sus ejecutorias, como debe ser, sino a la semana fue, algo así como a la semana que dio entonces aquel otro discurso y anunció las medidas, ¿verdad? Bueno, las medidas que nosotros hemos analizado aquí en innumerables ocasiones, que el viernes pasado recogíamos la opinión de la Asociación de Industrias, de la Junta Agroempresarial Dominicana, de los productores de pollo, de los productores de cerdo, todo el sector agropecuario, agrícola y pecuario, porque si vas a permitir exoneraciones de impuestos, tasa cero para productos terminados como la habichuela, vas a quebrar a los productores de mi provincia, de San Juan. ¿Para qué van a sembrar si va a venir una habichuela subsidiada, con dumping, con mayor productividad posiblemente, con todo el apoyo del mundo en otros países que lo hacen para eso, para exportar y producir divisas, y nos va a explotar el campo de nosotros, que siempre ha sido una cenicienta? Igual que los pollos, ahí veía unos esfuerzos vanos, deponiendo de que cuál es el problema, si el pollo allá cuesta, vamos a decir, 220 y aquí cuesta 180, para decir un número. Veía un meme, una cosa que ponen ahí en las redes queriendo, digo, no, ese no es el problema, ese es el pollo entero. Y ese está exonerado por el DR-CAFTA. DR-CAFTA, el Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos, Canadá, México y Centroamérica. Nosotros podemos exportar esos productos sin impuesto hacia allá y ellos sin impuesto hacia acá. Entonces, de esos países, pero si viene de Argentina, para decir un número, cualquier otro país, o de Venezuela, algo que pudiera venir, o de Colombia, si el mismo pollo viene de allá y allá subsidian al productor y hacen qué sé yo cuántas cosas, y el costo de allá es 60 pesos, vamos a suponer, y viene y lo trae para acá, pues va a quebrar la industria local, y cuando quiebre la industria local, a los 2 meses, a los 3 meses, ya que no se pueda levantar, entonces el pollo aquel que venía de allá baratísimo va a empezar a coger precio, le van a empezar a subir el precio. Usted sabe cómo es que eso se hace. Entonces se le ha advertido al presidente, se le ha dicho, las instituciones productivas nacional, sector productivo nacional, nosotros aquí le hemos colaborado. El artículo que yo escribí el viernes me refería a eso. Vamos a apoyarlo en cuanto al apoyo a los insumos agrícolas, a los insumos que se utilizan para la producción, para que bajen los productos. Pero si no tenemos escasez, porque tú facilitas esas importaciones cuando tú tienes escasez, y se le da aquella autorización que da por agricultura, que toda la vida lo que ha habido es mucha queja, y con el gobierno de Danilo Medina se inventaron de que una rifa y una qué sé yo, que una bolsa. Yo decía, pero bolsa de la porra, pues usted hace una competencia para obtener un mejor precio, pero en este caso era peor, porque era para que los precios subieran. Digo, para eso hubieran dejado que como era antes. No, porque era que alguien se beneficiaba. Había un zar en ese sector agrícola que controlaba todo. Como se dice que lo existe siempre ahora en esta ocasión. Entonces, el presidente ha maniobrado en cuanto a eso. Las medidas son mixtas. Las medidas que él dio, aquellas 10 medidas, son mixtas. Hay positivas y hay negativas. Fundamentalmente
fundamentalmente esa que tiene que ver con la exoneración tasa cero por 6 meses, que va a costar casi 300 millones de pesos, 267, decía un diputado, a esos productos importados. Entonces esos son productos terminados, cerdo, partes de pollo, no el pollo entero, sino las partes, porque los americanos no comen muslo y eso. Aquí nosotros sí nos encanta, a mí me gusta, a mí no me gusta la pechuga, pero en Estados Unidos eso es lo que se come. Entonces esas otras partes vienen baratísimas para acá, por eso tienen restricción, y le hacía siempre la mención de cuando hubo la fiebre porcina, que empezó, que se armó el lío por la línea, la gente empezó el pánico, que se armó el alboroto, la gente dejó de comer cerdo y pasó al otro, que son de los dos productos, que es el pollo, y se disparó la demanda. Y una demanda inusitada, rápido, el pollo subió hasta 90, 100 pesos la libra, dependiendo de donde usted lo comprara. Y obviamente eso generó que las autoridades pues intervinieran y dieron permisos de importación, pero no lo dieron controlado. Y vino el grito, porque entonces se podía traer sin ningún tipo de restricción y se acordó un 15% para satisfacer ese nuevo crecimiento de la demanda. Eso se entiende y esa es parte de la responsabilidad de las autoridades, intervenir cuando el mercado no actúa de la manera apropiada o con la rapidez debida o por lo que fuese. Pues los mercados no son perfectos y eso es algo que uno va aprendiendo en la vida. La mano invisible de Adam Smith, y que los mercados corrigen, y eso uno en los cursos de finanzas y de economía uno sabe que los mercados son imperfectos y por eso se hacen las regulaciones y por eso se interviene, por eso se regula, por eso se interactúa para catalizarlo, para disminuir la parte negativa, para potencializar la parte positiva del mismo o de la transacción comercial o de la estructura de mercado que sea la que opere. Entonces, habiendo dicho todo eso, sintetizamos en que las medidas del presidente han sido positivas en cuanto a las que fomentan la producción nacional y debieran incentivarse aún más, pero negativa en cuanto a las que perjudican, socavan, erosionan, amenazan la producción nacional. Entonces necesitamos esos empleos, 100,000 personas, 100,000 familias que dependen, 20,000 empleos que decíamos ayer en el sector de pollo nada más. Se producen 25 millones de pollos. Entonces, ¿por qué tenemos? Sería hasta gasto en divisas. Lo que se debe importar es el maíz y facilitarle el costo, que el maíz llegue a menor precio para que entonces el pollo salga más barato, que llegue a los usuarios más baratos, a los consumidores. Pues entonces, eso es así. Entonces estamos claros de que hay en cierta medida, el presidente se reunió el fin de semana, decía o el viernes o el jueves, no sé qué día precisamente, pero lo comentaba en un grupo. Dice, mira, te va a reunir el presidente con el gabinete. Lo hizo recientemente, fue un domingo, lo convocaron. O sea, es ciertamente, no tiene que uno esperar que alguien lo diga ni que no lo diga. Cuando usted ve todo este tipo de acciones, usted se da cuenta que el horno no está para galletitas. Y el presidente, que está ocupado de sus asuntos, y eso es muy bueno, y eso es positivo, trata de ver cómo lidia con las cosas. Yo lo que me quejo aquí, lo decía el viernes, es que me parece que no hay adecuada asesoría en algunos aspectos, ¿verdad? Mencionaba este mismo caso, porque las medidas positivas y las medidas que son buenas, que todos la apoyamos, decía mi amigo, el director del Banco Agrícola, Fernando Durán, que no hay que preocuparse. Digo, no, Fernando, pero si está todo el mundo preocupado, comen hierba. Millones de vacas no pueden equivocarse. No, tienen razón, y además todos sabemos cómo se aprueban esos permisos de importación en la agricultura, que es con enllavismo. Siempre ha sido así. Entonces, vamos a jugar como con las cartas sobre la mesa, pero vamos a aplicar las medidas que correspondan, no sobrepasarnos de cosas que luego van a ser más perjudiciales que beneficiosas. Entonces, por eso, hay que reconocer ese esfuerzo del presidente. Ahora bien, si solamente se hubiera circunscrito a las medidas mencionadas, sin incluir esa de los productos terminados, no estuviéramos hablando de esto.
y todo el mundo estuviera aplaudiendo, pero batiendo palmas, pero de una manera eufórica, llegando al paroxismo. Pero, ¿quién le dijo que no tenemos insuficiencia, no tenemos escasez, porque hay que exonerar tasa cero a esos productos? No. Entonces, ahí estamos. Entonces, el presidente responde ayer a muchas de las... lo que pasa es que esto es igual que aquel refrán, el que se sienta aludido, dicen, delante del ahorcado no se puede hablar de soga. Mencionan soga y el ahorcado de una vez va a salir, se va a dar por aludido. El presidente dice ayer que hay un mundo que está viviendo tiempos especiales, lo que yo decía, tumultuoso, convulso en mi artículo, y dice el presidente, lo que tenemos que hacer es olvidarnos del populismo barato y trabajar juntos. Yo pienso que eso estamos haciendo. Cuando le recomendamos posiciones constructivas, aportes al presidente, la Junta Agroempresarial Dominicana, los sectores productivos del pollo, de los cerdos, de las diversas asociaciones productivas nacionales, la Asociación de Industria, aquí Economía y Mercado, que le digo, presidente, revise eso, corrija eso. Simple, saquen esos productos y todo lo otro que se apruebe. Entonces, eso es trabajar juntos, eso es la parte que nosotros podemos hacer, porque yo no puedo ir a sentarme en el despacho de Miki Seara o llamarlo, porque primero no me van a coger el teléfono. Aunque tengo amigos, Alejandro me coge el teléfono. El ministro de Hacienda, Jochi, amigo mío. El ministro de Energía, amigo mío. El superintendente, amigo mío. Fernando Durán. O sea, tengo muchísimos amigos en el gobierno. Pero tú puedes estar seguro que mandas a llamar, lo llama. Obviamente tiene su agenda, porque llamó fulano, no. Ahora, algo urgente, que sé yo qué, que yo cuánto, pues quizá. Pero ese no es el punto, digamos, tú no vas a ir a decirle a un ministro, mira, usted tiene que hacer esto, esto y aquí y acá. Ahora, si usted fuera colaborador de él, asesor, y van a hacer algo, usted le dice, no, pero espérate, mira, pero si hacen eso, va a suceder esto, va a suceder aquí, aquí, acá, yo recuerdo que en tal cosa, yo tal cosa por aquí. O sea, eso es, los que tienen que ayudar al gobierno a hacer las cosas correctas son la sociedad civil, nosotros que no estamos en la gestión administrativa de las ejecutorias del Poder Ejecutivo. Entonces uno colabora a su manera, diciendo las cosas que uno entiende, y todo el mundo se da cuenta cuando se hacen de manera constructiva o de manera destructiva, para hacer daño, por criticar. En ese caso, eso dice el presidente, de populismo barato, va a esos grupos que quizás cuando lo pudieron hacer no lo hicieron peor. Ahora, lo que nosotros hemos hecho por acá al analizar esas medidas es ayudar al gobierno a que no meta la pata y que tampoco impacte, afecte y destruya el sector productivo, porque al final el mismo gobierno se va a perjudicar y va a tener a todos estos sectores así engreñados, como se dice. No tiene por qué. Si ha hecho un paquete de medidas buenas. Pero una manzana podrida daña a todas las otras. ¿Se acuerdan del cuento de ese? O sea que es un cherry pick. ¡Chup! Sacarla. Saque esas medidas y usted verá que todo lo otro le va a quedar perfectamente bien. Porque usted no tiene la culpa de que el combustible haya subido, pero someter una ley al Congreso en donde dice Anadegas ayer de que es posible que lo que vaya a subir, porque habían 7 ítems, 7 componentes de costos, y ahora hay 13. Que en que otros costos esté transparentándose la cosa, habrá que ver. Habrá que ver. Yo detecté ahí de una vez una porción que va a incrementar, aunque sea en un centavo adicional, aunque sea en 1%, un mínimo, porque la expectativa que había y lo que se está tratando de buscar con esto es impactar la inflación hacia la baja, disminuirla, atenuarla. Pero en este caso, esa ley no va a ayudar a eso, la ley, por ejemplo, de hidrocarburos. Porque, como digo acá, y me parece que el presidente, cuando se refiere, nosotros ni nos damos por enterados
porque no tenemos eso, nada de eso del populismo barato. Eso es los politiqueros que andan por ahí criticando, porque sí, hay gente que baja en la combustible. ¿Cómo va a bajar si está subiendo, amigo? Que yo critico no es esa parte, sino el que eso que dice el presidente hay que ponerle, eso que dice el presidente sobre el populismo barato es como, digamos, el esqueleto, un esqueleto. Entonces a eso hay que ponerle entonces músculos alrededor, explicarlo. Populismo barato, por ejemplo, en el caso, como lo que yo estoy haciendo acá, de los combustibles, ¿cómo va a bajar si nosotros tenemos una proporción de impuestos que es 30, 32, 33%, vamos a suponer, que paga la deuda externa? Tenemos 47 mil millones de deuda externa en dólares. ¿Cómo hacemos? Necesitamos 90 mil millones, 70 lo que pagamos, 92 mil el año pasado, el servicio de la deuda de pesos, ¿de dónde lo vamos a extraer? Entonces usted mejor da la explicación para que esa declaración del presidente, que es como un espinazo, un esqueleto, se rellene con los músculos adecuados. Entonces se explica la situación. Entonces, que eso le pegue a esos que hacen politiquería. Ahora, eso de trabajar juntos, eso estamos haciendo aquí, colaborando para que el gobierno lo haga bien y no comete ese error que además va a afectar muchísimas familias dominicanas, un sector productivo que genera divisas, que genera ingresos, que paga impuestos, que genera empleos. Entonces, no merece. Dice el presidente que el gobierno estará atento y colaborando en todo momento debido a la crisis que atraviesa el mundo y que el mismo Fondo Monetario ha llamado como la crisis económica del siglo. Es posible que eso sea así, pero eso de que estará atento y colaborando con todo el mundo, eso me agrada, porque eso es lo que se le ha estado pidiendo. La Asociación de Industria, por ejemplo, Circe Almanzar y Celso Juan Marrancini le pidieron de manera separada, lo mismo que nosotros hacíamos, presidente, chequee eso, repensar, le mandaban ellos, sentarse tranquilamente, mire, hay estas quejas, porque por algo la gente se está quejando, no con la ingenuidad de la respuesta de mi amigo Fernando, muy bien intencionado, y lo comprendo, y que él es de los que está aportando, porque esa reducción de las buenas medidas del 6 meses para no pago del capital a los préstamos del Banco Agrícola es excelente. Esas son las medidas. ¿Por qué dañar las medidas excelentes con medidas cimarronas, mamotrencas, esperpénticas, que es lo que van a hacer? Dañar la producción? Totalmente lo que se debiera buscar y lo que debiera ser la intención, y que además era de lo que se enorgullecían las autoridades meses atrás. No tenemos desabastecimiento, lo cual es cierto. Tenemos una buena producción, lo cual es bien. Pero si tomas esa medida, entonces, ¿para qué tomar esas medidas que se hacen cuando no hay producción suficiente? Las importaciones se aprueban cuando falta. ¿Para qué? Para que la oferta y la demanda se estabilicen y no se genere un sobreprecio que afecte al consumidor. Es por eso, no es por gusto. No es por gusto. Por demás, habiendo otros mercados, otros países que por debajo le meten dumping, le ponen asteroides a los productores de su país y le dan tasa cero y le dan subsidios, y el combustible le llega ok, las exoneraciones también, porque ellos fomentan ese sector. Entonces el productor de allá no le refleja un costo real a su producto. Cuando compite con el de acá, que tiene un costo real, sin esos apoyos, a este le salía 10 y a aquel le salía 5. Cuando viene un tipo con una secretaria y manda una orden de compra y una transferencia, una carta de crédito, a los 3 meses, a las 2 semanas, ese producto está aquí, se inunda el mercado, este agarra y lo vende a 100, le costó 5, llegó aquí, le metió su 30, 40, 60, 80, 100%, entonces saca este que vendía 10, lo agarra y lo vende a 7 y saca este del mercado. Cuando este quiebra, entonces él agarra y vuelve y lo pone al 10, o entonces como ya no hay quien lo ponga a 10 en el mercado interno, lo mete a 12. ¿Y qué sucede? Que en el largo plazo entonces quien se perjudica es el consumidor, y además esas empresas que quebraron, se quedan esa gente alando aire, ¿verdad? Sin empleo.
Y si esa gente se queda sin empleo, ¿con qué vamos a producir? ¿Con qué van a comprar? Entonces, por eso es bueno que esa medida se socialice más. Y el presidente, cuando habla de populismo barato, yo lo apoyo. Hay gente que critica y dice cosas por ahí, pero realmente el sector político, en cierto modo, no ha sido el formal, no ha sido pijotero en cuanto a mezquindades de las medidas. Sí se le ha señalado. La Fuerza del Pueblo fue el primero que le planteó que eso afectaría al sector productivo. En este fin de semana, el viernes, el jueves, lo dijo el PLD, el PRD también. Pero el sector productivo, si usted dice, no voy a hacerle caso a los políticos, que son una manera de contribuir en la gobernabilidad. Porque el gobierno pasado de Danilo Medina, uno de los grandes errores que yo lo he comentado acá, es ese que recoge la máxima que no había check and balance, no había chequeo y balance, contrapeso. El Congreso era no había, ellos no le hacían caso a nadie, porque tenían un poder absoluto, poderío de todo, dinero, recursos, poder militar, económico, todo controlado. Nadie, no le hacían caso a nadie. En palo largo no se pisa base, como dicen en pelota. Y se atropellaban en todo sentido, institucionalmente. Y con el caso de la corrupción, no había quien lo parara, no había quien lo criticara, no había una oposición fuerte. A la oposición, a lo interno en su partido, la tenían Camán ahí, al presidente Fernández y a todos los otros que estaban en contra de ellos. Por eso vemos todos esos resultados funestos de esa gestión, de esos 8 años. Quizás fortalecido en los últimos 4, que siempre casi es así que pasa. En los primeros 4 es como pisando base que están ahí, marcando los terrenos, y cuando arrancan, bueno, mira el desastre que estamos conociendo. Entonces, eso lo ha reclamado el sector productivo nacional y los partidos del sistema representativos, que ciertamente se han manejado muy colaboradores en cuanto al Consejo Económico y Social, están en contra, por ejemplo, de la discusión de la reforma constitucional, porque eso no tiene ninguna prioridad en estos momentos, no hay consenso con relación a ella, pero en esta otra circunstancia, en estos otros aspectos, tanto de financiamiento, de la pandemia y todo eso, sí ha habido colaboración, en eso no creo que se deba quejar el presidente. Pero sí, debemos trabajar juntos. Este es un gran problema. El presidente está haciendo el esfuerzo, lo que uno le contribuye para que las medidas, en lugar de ser ahí, sean buenas. Y si pueden ser excelentes, pues mucho mejor aún. Pues mucho mejor aún. Eso tenemos en el ámbito político. En el ámbito, digamos, de gobierno. En el ámbito político, desafortunado el fallecimiento de doña Sogela Semán, la esposa del doctor Vincho Castillo y de todos los, como le llaman, los Vinchos, Pelegrín, Vinicito, Juárez, etcétera. El presidente Fernández estuvo dándole sus condolencias. Rafael Paz, el ex senador por el distrito, que nosotros le dimos su cajetazo por acá cuando habló aquello de que se iba del PLD porque la maldad, la que sé yo, que todo eso, digo, bueno, esos eran lo que, bueno, que siempre que uno corrige los errores, digo, qué bueno, porque el que mete la pata y la saca a tiempo, en este caso, se fue del PLD, renunció y ha pasado a formar parte de la Fuerza del Pueblo. Estuvo acompañando al presidente Fernández en la funeraria, dándole pésame. Nosotros también nos queremos solidarizar con la familia Castillo y darle que Dios tenga en su santo, acoja en su santo seno a la matrona, a la fallecida, difunta, la madre de esos políticos, hombres reconocidos en el país realmente, doña Sogela. Y nada, esa es la vida, una persona distinguida. Mucha gente se solidarizó, nosotros no pudimos pasar, estamos en el interior en el día de ayer, pero eso es lo que tenemos en el ámbito político en la República Dominicana. Igual el caso que a nosotros habíamos comentado aquí del yate que está anclado aquí en el puerto, el Flying Fox, que nosotros al final se decía que si era de unos rusos al principio, después que si era de Jeff Bezos, el de Amazon. Yo había dicho, bueno, qué bueno, y hasta hice mi comentario de la parte turística. Realmente no, realmente parece que son unos
andan unos turistas en el mismo, pero ciertamente el yate es propiedad de uno de los compinches oligarcas rusos de Putin. Y hay un equipo designado por el presidente norteamericano y el Homeland Security está y vino aquí, y un equipo estuvo viendo porque pertenece a Dmitry Kamenchik, el propietario del aeropuerto Domodedovo de Moscú, que es el segundo aeropuerto. Así como en Nueva York está el JFK, está el otro que queda por ahí por New Jersey. Entonces, este Domodedovo, ya ustedes saben, para tener un aeropuerto en Moscú es que es verdaderamente uno de la gente de Putin. Y ese yate lo alquilan en 3.5 millones de dólares a la semana. Entonces parece que andan ahí unos megamillonarios de eso, disfrutando. Entonces, parece ser que a nivel internacional, en la Costa Azul, en España, en Francia, en Italia, le han incautado ya muchísimos yates de lujo de los oligarcas de Putin. En Inglaterra, en Estados Unidos no hay, y en donde ha habido, en el Mar Negro, por Turquía andaba uno, hasta le bloquearon la salida. Se dice que puede ser, esos yates están siendo incautados bajo acusaciones de lavado de dinero. ¿Qué es? Alguien me decía en un lugar un día, bueno, pero antes no lo veían. Digo, bueno, está bien que no lo veían, es verdad, no lo veían. No los están investigando porque era tirarse. Ahora él provocó esa situación. Entre las medidas de sanciones que se le han puesto y las sanciones que se le han impuesto está la de la congelación de todos los activos y bienes de todo este tipo de personas. Hay como 700, aviones, jets, todo ese tipo de cosas. Entonces vamos a ver dónde queda todo esto, pero realmente las autoridades norteamericanas están colaborando con las dominicanas y las norteamericanas se estuvo investigando ese yate, y el punto es que están siendo incautados todos estos activos de todos estos multimegamillonarios rusos que son el soporte económico de Vladimir Putin. Esa es una manera de presionarlo porque ellos tienen, o se supone que pueden tener control sobre ese señor que se ha mostrado como un rey de eso del medioevo, destruyendo y acabando con esas ciudades ucranianas en una guerra innecesaria realmente, porque se estuvo sentado en el plano de las negociaciones diplomáticas y se pudo haber llegado a un acuerdo. Pero nada, vamos a ver en qué acabamos con relación a eso. Señores, vamos a hacer una pausa. Esto es Economía y Mercado, venimos en breve con más.